Qué alegría que podamos encontrarnos en nuestro estudio de la Palabra de Dios, y el tema para este día es unidad en la diversidad. Ayer hablábamos sobre diversidad de dones. Hoy vamos a hablar sobre cómo nos mantenemos unidos, aun cuando tenemos diferentes dones, tenemos diferentes temperamentos, tenemos diferentes visiones, pero ya lo estábamos estudiando eso al principio de nuestra lección, porque Pablo está enfrentando este problema en la iglesia. Y ayer descubrimos cuál es el secreto para que podamos mantenernos unidos. No lo dijimos de esa manera, como el secreto para mantenernos unidos, pero hoy creo que lo podemos decir así, afirmar de esa manera. El secreto para que la iglesia de Cristo, con toda su diversidad, con todos los dones que tiene, pueda mantenerse unida, es poner a Jesús en primer lugar. ¿Recuerdan lo que leímos ayer, verdad? Cuando decía el verso 3 de 1 Corintios 12, por tanto os hago saber que nadie puede hablar por el Espíritu de Dios, que nadie que hable, quiero decir, por el Espíritu de Dios, dice de Jesús es anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y veíamos que este es el primer gran don espiritual que nosotros tenemos, la fe en Jesús. Eso es lo que nos mantiene unidos. Eso es lo que nos hace recordar que es Él el centro, no nosotros, no nuestros logros, no Pablo, Apolos o los líderes ahora que nosotros quisiéramos admirar. Cristo es el centro. Así que si tenemos eso en mente, creo que la iglesia va a poder mantenerse centrada, concentrada en lo importante. Así que lo primero, en primer lugar, es Cristo. Y no deberíamos sacarlo de ahí, pero a veces lo sacamos, ¿no? Y Pablo está lidiando con esto porque parece como que entre los corintios algunos pensaban que había dones más importantes que otros. Y entonces decían, mi don, si es más importante, merece mayor consideración, merece mayor respeto. ¿Notas qué está de fondo en esa afirmación? Lo que está de fondo en esa afirmación es que yo, con mis dones, soy mejor que otro. Y eso es egolatría. Y ya venimos hablando sobre la idolatría en los capítulos anteriores. Peor aún que es egolatría, peor que la egolatría, es el hecho de que parece ser que esto estaba causando una división en la iglesia porque algunos, al verse con dones, tal vez podríamos llamar dones públicos, como predicar, como sanar, tal vez se estaban creyendo que su posición ante Dios era más privilegiada que otros. Con eso estaban perdiendo de vista lo importante, lo verdaderamente importante en nuestra relación con Dios. Siempre lo importante es reconocer quién es Él y dar toda la gloria a Él. Ahora, voy a adelantarme hacia la explicación donde Pablo trata de decirnos, no hay un don más importante que otros, porque al final todos servimos a todos. Voy a irme hasta el verso 12. Dice así, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, de un mismo espíritu. ¿Notas todas las veces que Pablo está mencionando el uno mismo? Y lo menciona porque el tema de la unidad para Pablo era muy importante. Y aquí claramente se nos muestra que algunos tal vez pudieran, ya no solamente por el tema de qué dones tenían, sentirse superiores a otros, sino también incluso por su nacionalidad. Tal vez algunos decían, pues yo soy judío, así que la salvación, como viene primero a los judíos, yo debo estar en una condición diferente de la de los griegos. Claramente superior, y claramente los dones mejores tienen que venir a mí.
Y otros también podrían hablar sobre su condición social, esclavos y libres. Y decir, bueno, el esclavo al fin y al cabo no tenía nada, ahora ha llegado a tener por el Evangelio, pero nosotros, los libres, los que tenemos los recursos, seguramente estamos en una mejor posición, podemos recibir los mejores dones. ¿Notas cómo Pablo con esto está atacando las diferencias sutiles que estaban comenzando a dividir la iglesia? Y lo hacen en el tono de los dones espirituales, porque todos los dones que tenemos deben servir para el propósito de cuidar del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dice, todos, judíos, griegos, esclavos, libres, hombres y mujeres, diríamos ahora, niños, jóvenes, todos somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y tenemos un solo espíritu. Y luego dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí está destacando cómo tenemos diversidad en el cuerpo y gracias a esa diversidad funciona el cuerpo como funciona. Pablo va a desarrollar algunos ejemplos ahí. Tú puedes leerlos, puedes seguir leyendo en 1 Corintios 12. Yo quiero detenerme en esta reflexión a que veas lo maravilloso que es esta comparación, porque con todo lo diverso que es nuestro cuerpo, nuestros dos ojos, las orejas, la nariz, la boca, la cabeza en sí, las manos, los pies, las piernas, los brazos, con todo lo diverso que es, no podría funcionar correctamente si no fuera justamente por esa diversidad. A veces nosotros queremos uniformar la iglesia, que todos hagan exactamente lo mismo. Y así la iglesia no puede funcionar. Se necesita que aprendamos que lo que leíamos ayer, ahí en Corintios, en el capítulo 12, hay diversidad de ministerios porque hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Todos debemos tener claro que lo primero es exaltar el nombre de Cristo, exaltar a Jesús. Con eso en mente, todos los dones que usemos deben usarse para la gloria de Dios. No hay un don mejor que otro, no hay un don mayor, tal vez sí, hay algún don que es más público que otro, hay dones que son de carácter privado, mientras otros son un poco más públicos, pero eso no los convierte automáticamente en mejores o peores. Todos los dones sirven al propósito de edificar y cuidar el cuerpo de Cristo. Si nosotros tenemos eso en mente, el hecho de que el don que Dios me ha dado es para servir, es para ayudar, es para que la iglesia crezca, es porque queremos exaltar el nombre de Cristo, entonces creo que no habría las divisiones que a veces hay. Además, otra lección que nos da nuestro cuerpo es que todos dependen de todos. Todo nuestro cuerpo, y eso lo hemos dicho en lecciones anteriores, en vídeos anteriores, está interconectado, tiene una interrelación. ¿Qué pasaría si yo pierdo el pulgar? Ya no podría hacer toda la presión que se puede hacer con la mano justamente cuando cierro el pulgar. Es solo por poner un ejemplo. Todos dependen de todos. Para hacerlo tipo parábola, estos 4 dedos no le pueden decir al pulgar, no te necesitamos, porque si no fuera por el pulgar, no se podría hacer la presión para poder sostener con fuerza algo. Quedaríamos ahí debilitados, porque nos faltaría este dedo. Y es triste que a veces en el cuerpo de Cristo tratamos a todos los demás que están a nuestro alrededor como prescindibles. Y es como si, bueno, si se fue, hay que ver a él, en lugar de ir a rescatarlo. Es verdad que si por alguna razón perdiéramos alguna extremidad, seguiríamos viviendo y pues nos las arreglaríamos como sea. Pero no sería lo mismo, ¿verdad? Pues es igual con la iglesia. Sí, a veces seguimos sobreviviendo, pero ¿cómo hace falta ese hermano, esa hermana que ya no está en la iglesia, que se fue, que se autoquitó del cuerpo, o que se quitó porque alguien dijo algo o hizo algo que no debía? Y aunque
Claramente todos tenemos que poner nuestra vista en Jesús para que nada nos mueva. También lo descubrimos en esta semana anterior, tenemos el deber de cuidar la conciencia de nuestros hermanos. Pero yo quiero terminar, porque no lo leímos antes, con aquí la lista de dones que da en Corintios 12, en Primera de Corintios. Puede buscar la otra lista en Romanos 12 y en Efesios 4, ahí da otras listas el apóstol Pablo. No es que esté acabada ahí la lista de los dones, él da una lista de dones que es paralela en algunos casos, difiere en otros, pero esto significa que Dios tiene todo lo necesario en su iglesia para que su iglesia crezca y se fortalezca. Mira, por ejemplo, voy a leer desde el verso 7 ahora. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Algo que ya estábamos comentando, ¿verdad? Dependemos de todos. Los dones que Dios me ha dado a mí son para servirles a ustedes. Es para servir en mi distrito, para servir a las iglesias. Y los dones que Dios te ha dado a ti es justamente para eso también, para que sirvas en la iglesia, a los hermanos, a todo el que se pueda servir. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lee las otras listas que mencioné aquí, Romanos 12, Efesios 4. Vas a ver que hay un poquito de diferencia. Léelas y pregúntate, ¿qué don te ha dado Dios a ti? Si no lo encuentras en esa lista, no te preocupes. Puede ser que tu don no esté ahí, no esté en esa lista. Pero piensa, ¿qué don te ha dado Dios a ti para servir a su iglesia? Si quieres compartirlo en los comentarios, pues te invito a compartirlo. Todos nosotros tenemos un don. Personalmente pienso, ustedes podrán decirlo mejor, pero personalmente pienso que Dios me ha dado algunos dones, varios dones, y por la gracia de Dios sé que he sido muy bendecido. Y dos de ellos son el don de la predicación y el don de la enseñanza de la palabra de Dios, quiero decir, porque tal vez no sería buen maestro en un aula, no lo sé. Pero el Señor me ha dado esos dos dones, el don de la enseñanza de la palabra y el don de la predicación, que son muy similares. Entre otros que yo reconozco, el Señor me ha dado. La pregunta es, ¿para qué los debo usar yo? Para ayudar a otros, para servir a otros. Por eso, si tú quieres compartir cuál es el don que Dios te ha dado a ti, que tú piensas que Dios te ha dado a ti, entonces compártelo por acá, escríbelo en los comentarios. Primero Dios, el día viernes, espero recordarlo, lo voy a anotar por ahí, vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos descubrir nuestros dones. Pero lo esencial sobre los dones es que deben exaltar a Cristo y deben servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Qué tal si oramos hoy para que el Señor nos ayude a usar esos dones que nos ha dado para exaltarlo a Él y servir a su iglesia? Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido bondadoso con nosotros. Y gracias porque tú eres rico en misericordias y nos has concedido dones en la iglesia para poder servirte. Gracias por los dones de todos mis hermanos y hermanas que ven este comentario. Úsalos para tu honra y tu gloria. Usa los dones que nos has dado para servirte a ti, para servirte en la persona de nuestros hermanos y de los que nos rodean. Todo te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.